Hoy van a hacer 2 charlas. La primera, Monseñor Enrique Díaz Seguí, que en el voluntariado en el año de la misericordia, provicario general, y la segunda charla a cargo del presbítero doctor Andrés Vició. Sufrimos por la paciencia de Dios, un tema que también creo que va a ser de alto impacto y de muchísima enseñanza. Agradecerles por tercera y última vez, y bueno, a su disposición para lo que quieran. Los que les falten hojitas se entregan al final las hojas, o a lo mejor va a haber un break en el medio para tomar un café. Bueno, ahí entregamos las hojas. A los que les faltan me las piden o se las piden al padre Andrés Tello. Bueno, presento a Monseñor Enrique Díaz. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes esta primera jornada de encuentro, de reflexión, sobre todo para descubrir cómo hoy nuestra tarea, nuestro ministerio, está tan en sintonía con lo que el Santo Padre espera de toda la Iglesia. Pero que para él hay algo fundamental en la transmisión de la fe, que es hacerlo fundamentalmente mostrando aquello que es el tesoro que tiene la Iglesia para compartir, que es la misericordia, el amor misericordioso. Porque el amor misericordioso es lo que expresa el corazón de Dios. Y si hay algo que tiene Jesús como aquel que debe revelar a Dios Padre, es justamente esto. Jesús es el revelador de la misericordia del Padre. Hasta podríamos decir que es el misionero de la misericordia, porque el mismo Jesús es el que con sus palabras, con sus gestos y actitudes nos muestra siempre aquello que es central en su mensaje, la misericordia que Dios nos tiene. Entonces fíjense en esto como de entrada, ¿no? Tenemos que ubicar nuestro ministerio, nuestra tarea. El Santo Padre, al convocarnos a celebrar el Año Santo de la Misericordia, que como ustedes saben, comenzará el 8 de diciembre, con la apertura de la Puerta Santa en San Pedro, y después en el domingo siguiente, que es el tercer domingo de Adviento, se abrirán las Puertas Santas en las 4 basílicas mayores de Roma. Y ahí el Papa ya invita a que las iglesias particulares empiecen a unirse a esta apertura del Año Santo con la apertura de algunas puertas. Seguramente aquí en la arquidiócesis, el tercer domingo de Adviento, se abrirá oficialmente la Puerta Santa en la catedral. E irá, seguramente, esto se está definiendo, unida a la apertura de algunas puertas en algunos santuarios y basílicas de nuestra ciudad. Pero fíjense, el Año de la Misericordia entonces, para el Papa tiene algunos signos y algunos eventos que deben ser vividos, como la Puerta Santa, que al transitarla uno tiene que descubrir lo que es el encuentro con la misericordia del Padre y recibir también la misericordia y la indulgencia del perdón. Pero para esto el Papa nos insiste que el contenido central de todo el camino de la misericordia a recibir de parte de Dios y a transmitir tiene que estar centrada en una profundización de nuestro vínculo con Jesús. El Año Santo de la Misericordia lo que apunta, como toda tarea en la Iglesia, es a conocer, amar y seguir a Jesús más de cerca. Pero por otro lado, entre otras iniciativas que el Papa presenta, y esto es lo que nos importa a nosotros, él destaca que en este año tienen que hacerse carne tanto en la espiritualidad de todos los cristianos, en la formación catequística
y en la vida cotidiana las obras de misericordia. Y fíjense, acá me dieron un aparatito, a ver si funciona, acá. Estamos bien en la ultra tecnología. Las obras de misericordia, sobre todo los que somos más históricos, las conoceremos hasta casi de memoria, ¿no? Esto en ninguna catequesis se olvidaban de enseñar y hasta aprender nosotros, sin olvidarlas. Y fíjense, aquí están las obras de misericordia llamadas materiales y luego las espirituales. El Santo Padre los pone como camino e itinerario para este año de la misericordia, buscando justamente que queden grabadas, sobre todo, en todos los caminos catequísticos y de formación en la Iglesia, como dejando claro que todo cristiano debe tener siempre como horizonte vivir en la misericordia, y no solo en la misericordia recibida del Padre, sino en la misericordia entregada en los gestos cotidianos. Entonces las recordamos: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo. Quizá todas estas las recordamos, que surgen del Evangelio de Mateo 25. Recibir al forastero, fíjense cómo aquí está detrás toda la temática de los inmigrantes que estamos viviendo hoy, es un tema de amor, de misericordia, por más que debe ser resuelto a nivel social y político. Y fíjense, asistir a los enfermos, visitar a los presos y dar cristiana sepultura y acompañamiento a los muertos en su paso al cielo. Pero ven, asistir a los enfermos. Con lo cual, la tarea del voluntariado de la salud en este año de la misericordia tiene una importancia fundamental, y esperamos que en toda la diócesis este compromiso pastoral pueda ir creciendo durante todo este año. Seguramente algunas de las propuestas que surgirán pastoralmente para la arquidiócesis será ver cómo comprometer y convocar aún más voluntarios para la pastoral de la salud, para hacer esto, ven, desde Dios, visitar, asistir a los enfermos, visitarlos y estar con ellos. Después recordamos las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe. Fíjense la importancia de la tarea educativa como despliegue también de la misericordia de Dios. Educar al que no sabe para darle dignidad, corregir al que se equivoca, consolar al triste, cierta vinculación con nuestra tarea pastoral, perdonar las ofensas, algo que nos enseñó mucho Santa Teresita de Lisieux, soportar con paciencia a las personas molestas, ¿no? ¿Quién no las quiere? Pero recuerden Santa Teresita, con esa hermana compañera que cada vez que lavaba la ropa le mojaba la cara, y sin embargo ella con paciencia se quedaba ahí, soportando. Él también tiene un sentido de misericordia para no juzgar ni enojarnos con quienes nos rodean. Y rogar, rezar a Dios por los vivos y los difuntos. Como ven, aquí tenemos un camino pastoral y espiritual para el año de la misericordia. Pero lo que es interesante es que este camino no queda solamente reducido a un acto de piedad, misericordia, sino que debe expresarse concretamente en gestos. Y asistir y visitar a los enfermos pasa a ser un gesto de misericordia que esconde en su interior un camino evangelizador y misionero. Porque el Papa esto no lo pone aislado de su proyecto pastoral. Sabemos que al Papa lo que más le importa para este tiempo es que la Iglesia cada vez más sea misionera y misericordiosa. Desde hace un tiempo, nuestro querido Cardenal Bergoglio es el Papa para toda la Iglesia. Él ha ido caminando en dos insistencias fundamentales, como vemos acá. Él ha ido uniendo cada vez más la misión de la Iglesia como tarea exclusiva
con la misericordia. Hasta tal punto de afirmar prácticamente en todos sus mensajes que la misión es y debe ser expresión de la misericordia de Dios. Esto quiere decir que para el Santo Padre el mejor camino y el mejor modo hoy para transmitir la fe es hacerlo a través de obras y gestos de misericordia. Quizá, claro, alguno piensa, en primer lugar, como nos quedó a lo mejor en nuestro imaginario por nuestra formación, y esto realmente era así, que ser misionero es una vocación para algunos que se sienten llamados para ir lejos a predicar a lugares donde no conocen a Jesús. ¿No es cierto? Si yo les dijera un lugar para ir a misionar, enseguida uno, ¿en quién piensa? ¿En qué lugar? África, Asia. Pero el Santo Padre nos propone la misión como un acto y una acción de cercanía y encuentro. Si para nosotros nos ha quedado la idea que ir a misionar es ir lejos, el Santo Padre hoy plantea que la misión también es toda tarea evangelizadora que requiere de cercanía y encuentro. ¿Y esto por qué? Porque quizá antes más fácilmente podíamos distinguir dos caminos o vocaciones. Una cosa era ser discípulo de Jesús, al que nos sentíamos llamados todos, y otra cosa era ser misionero, como una vocación alternativa, un llamado para algunos. Sin embargo, el magisterio de la Iglesia ha ido avanzando en estos últimos años para ir vinculando cada vez más estas dos dimensiones que en realidad forman una sola vocación cristiana. Esto ya aparece, ustedes recordarán, en el año 2007 hubo una reunión de obispos de América Latina en el santuario de Aparecida, en Brasil. Ahí todavía Bergoglio, como cardenal de Buenos Aires, estuvo presente y a él le tocó, fue elegido coordinador del equipo de redacción final del documento. Si bien es cierto que el documento terminó armándose con el aporte de todos los obispos que estaban allí, teólogos y laicos, quien era, podríamos decir, el responsable de la redacción final, en este caso Bergoglio, y condujo el texto para orientarlo a algunos temas que nosotros ya de alguna manera veníamos conociendo de él en Buenos Aires. Pero lo que quedó claro en este documento de Aparecida, como expresión del Espíritu Santo, que viene impulsando a la Iglesia en esta parte del continente americano, que es Latinoamérica, es que no podía entenderse la vocación cristiana sin esta unidad indisoluble de dos dimensiones. El cristiano es discípulo y misionero de Cristo. O como en algún momento se llamaba en el documento, los cristianos, discípulos misioneros de Cristo, marcando más claramente la unidad de una sola vocación. Por lo tanto, desde el día del bautismo, todos debemos sentirnos discípulos de Jesús para contemplar su rostro y recibir sus enseñanzas y seguirlo, pero también debemos reconocernos misioneros de Cristo, porque aquello que contemplamos lo debemos compartir y transmitir a nuestros hermanos. Y esta dimensión misionera no es para algunos, que se sienten llamados a ser misioneros. Esta dimensión en la Iglesia, de acuerdo a esta reflexión que viene suscitando el Espíritu Santo, que tiene su presencia fuerte en Aparecida, y ahora el Papa Bergoglio llevándolo a la Iglesia Universal, esta dimensión misionera es parte integrante de nuestra vocación cristiana. Por lo tanto, no hay vida cristiana plena si no van estrechamente unidas estas dos dimensiones: el discipulado y la actitud misionera. Todos somos misioneros,
todos. Pero aquí la maravilla del aporte del cardenal Bergoglio y ahora el Papa Francisco es que ser misioneros, como decíamos, no implica este desafío para todos de irse lejos a predicar a Cristo a donde no se lo conoce. Esto sigue siendo el modelo más pleno de la misión, porque si la Iglesia no tuviera misioneros capaces de dejar su tierra, su historia, su trabajo y su familia, el Evangelio no se extendería tanto, llegando a aquellos lugares que a Jesús no se lo conoce. Esto sigue siendo como el paradigma de la tarea misionera. Sin embargo, la dimensión misionera del Papa Francisco lo ubica como una nota de toda la tarea evangelizadora. Ahora, ¿y cómo es posible para todos nosotros ser misioneros? Si quizá uno pudiera decir, bueno, pero yo no me preparé, imagino que un misionero estudia, va a un seminario de catequesis específico. Bueno, para el Papa Francisco, el contenido central de la actitud misionera es transmitir ante todo, fíjense qué sencillo, y esto sí está al alcance de todos, transmitir a los demás la alegría que a mí me da la fe en Cristo. ¿Ven? Hay que compartir una experiencia, no un saber, una sabiduría. Hay que compartir una experiencia. La experiencia que a mí me da el encuentro personal con Jesús. Entonces, el encuentro con Jesús, ¿qué es lo que provoca en nosotros? Como el encuentro, fíjense, con las personas más queridas y amadas que hoy ustedes se imaginan. Sus hijos, sus nietos en algunos casos, por más que les revuelven la casa, ¿no? Pero ustedes se enojan cuando se van los nietos. Dirán, voy a descansar, pero no quedan felices aunque sus nietos les revuelvan la casa. ¿Por qué? Porque el encuentro provoca alegría. Pensemos en las personas que más aman, ¿no? Esposos, esposas, quienes están de novios, los amigos. El encuentro personal con las personas que amamos y que nos quieren es indudablemente una experiencia de alegría, porque nos llena el corazón. Para el Papa Francisco, y esto es maravilloso, la fe ante todo se expresa por una alegría profunda del corazón. ¿Por qué? Porque la fe fundamentalmente es un encuentro personal con Cristo. Y así como los encuentros personales con la gente que amamos nos da alegría, el encuentro personal con Cristo provoca en nuestro corazón alegría. Porque es encontrarnos con alguien que nos ama y que nos llena el corazón de amor. Entonces, ser misionero, ¿qué es? Fíjense qué atractivo y qué sencillo, pero también qué compromiso. Porque ser misionero para todos, como discípulos de Jesús y misioneros, es compartir y transmitir con los demás, con el que está cerca y el que está lejos, la alegría que a mí me da creer en Cristo. Por eso la primera pregunta que nos tenemos que hacer todos es esa. Y reconocerlo. A mí me da alegría creer en Jesús. A ver si los pregunto, ¿les da alegría creer en Cristo? Sí. Muy bien, podría haber sido más fuerte, pero bueno, es tempranito y todavía las gargantas como la mía están medias secas. Pero ven, esto es lo primero que hay que reconocer en la fe. La alegría que a mí me da creer en Cristo. Por eso entonces, si la fe ante todo es una experiencia que se comparte, se transmite por gestos vinculados a esta experiencia de alegría y amor. Por lo tanto, entendemos que para Francisco, la misión entonces, fundamentalmente, fíjense, el fin de la misión de toda tarea evangelizadora es mostrar, transparentar con la propia vida la misericordia de Dios.
La iglesia misionera crece entonces en una pastoral de la misericordia. Y con la misericordia como expresión, como gesto de amor, la iglesia anima al pueblo de Dios en la esperanza. La misericordia enseñada por Jesús es lo que debemos mostrar y enseñar nosotros. Fíjense que el lema del Año Santo de la Misericordia es este: sean misericordiosos como el Padre es misericordioso con ustedes. Por lo tanto, la misericordia no es solamente una experiencia piadosa que queda en el propio corazón. La misericordia es algo que se comparte. Por eso podríamos decir que en el esquema evangelizador de Francisco, fíjense qué lindo dentro de este corazón, cuando la iglesia ama a través de sus agentes de pastoral y es misericordiosa, está evangelizando. Imagino que ustedes estarán pensando en la actividad concreta de la pastoral de ustedes. El simple gesto de visitar al enfermo, el simple gesto de ayudarlo a comer en el almuerzo porque no hay nadie que lo haga, el simple gesto de acompañar en la soledad al enfermo que no es visitado, ese gesto como gesto de amor ya es evangelizador. ¿Ven? Al gesto no hace falta que uno le agregue contenidos catequísticos, teológicos. La misericordia evangeliza, nos dice el Papa Francisco. Después sí habrá tiempo para explicitar cómo nos ama Dios. Habrá tiempos de catequesis, de transmisión del querigma, de dar razones de la fe. Pero hay que quedarse tranquilos, nos diría el Santo Padre. Amando, evangelizamos. Porque en la misericordia de la gente de pastoral, el interlocutor, el destinatario, tiene que descubrir que Dios no lo abandona, que Dios lo ama. Entonces es el amor el que evangeliza, no el contenido teológico o catequístico. Es el amor el que evangeliza. Y un amor misericordioso, que se muestra como actitud de bondad, de generosidad, de entrega, de escucha, de perdón. ¿Ven? Pero es la actitud de la cercanía y el encuentro lo que provoca la experiencia de un encuentro con un Dios que me ama. ¿Ven? Podríamos decir que Dios, Padre, aprovecha nuestro gesto misericordioso para mostrarse y revelarse Él como amor misericordioso a nuestros hermanos. Esta es la existencia y quizá la gran novedad del Papa Francisco. Plantear la fe como una experiencia personal que se comparte en gestos a través de vínculos personales con nuestros hermanos. Por eso queda claro que la Iglesia, cuando ama y es misericordiosa, está evangelizando. En Laudato Si, que es en la encíclica esta planteada como encíclica ecológica por el cuidado del planeta, aquí el Papa hace un aporte interesante, porque él no quiere hablar solamente de ecología, sino de ecología integral, donde incluye también la preocupación por la persona humana. Cuidar el planeta es cuidarnos entre nosotros. Entonces él cuestiona algunos aspectos de nuestra cultura que él considera le están haciendo daño a la persona humana y por lo tanto al planeta. La primacía del consumo que lleva al descarte, el progreso técnico para un mayor poder y rédito económico. Aún pareciera que las empresas que desean realizar acciones en función del cuidado del planeta esconden detrás un mayor poder y rédito económico. No hay un sincero pensar en la dignidad de la persona humana, sobre todo en los países que están en vías de desarrollo, los países más pobres. El relativismo que todo lo permite, esto es algo que está en nuestra cultura y nos va invadiendo,
la cultura televisiva, sobre todo, y la autorreferencialidad antes que la búsqueda del bien común. Que esto trae consecuencias en el cuidado del planeta, pero también trae consecuencias en el cuidado entre nosotros, donde importa más mi bienestar que el compartir y el cuidar a mis hermanos más necesitados. Aquí la preocupación del Santo Padre en este estilo de vida es justamente lo que esto produce, que es la exclusión, la distancia cada vez mayor entre ricos y pobres y la urgencia del cuidado de los más pobres. Frente a esto, podríamos decir que lo que el Papa Francisco, fíjense, lo que está diciendo para la Iglesia, él lo proclama y lo pide para el mundo entero. Es como si el Papa nos dijera: la humanidad tiene que ser consciente que con este estilo de vida se está dañando a sí misma y daña al planeta. Por lo tanto, es urgente un cambio de estilo de vida que lo encuentra en la perspectiva de un estilo de vida misericordioso y evangélico. Entonces, ven, la misericordia, y a esto vamos a ir, no es solamente el perdón. Pues nosotros venimos hablando de misericordia, pero ¿qué entendemos por misericordia? Quizá lo que inmediatamente viene a nosotros, que ser misericordiosos es saber perdonar. Es cierto. Pero el perdón es el momento final de un camino que hace la misericordia, que implica un montón de gestos y actitudes previas. Entonces, para el Papa Francisco, un estilo de vida misericordioso es esto. Es, en primer lugar, tomar el estilo de vida de Jesús. Es volvernos, es una experiencia, es un tema de encuentro y de cercanía. Es volvernos sensibles y dejarnos impactar por las necesidades de nuestros hermanos. Porque la misericordia es justamente ese amor que intuye la necesidad del otro. Les pongo un ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo cuando he ido a visitar a algunos amigos, por ejemplo, matrimonios jóvenes, que acaban de tener un bebito. Les habrá pasado a ustedes cuando tenían sus hijos o quizá nietos chiquitos. A mí me llamaba la atención y lo decía, ¿no? Yo estaba un rato comiendo y de repente el bebito ahí cerca lloraba. Entonces la madre decía: uy, ya tiene hambre. El bebito no dijo nada, lloraba. Pero ya hay una intuición. Bueno, le da de comer, que yo, al rato el bebito vuelve a llorar. Y la madre dice: uy, ahora le duele la panza. ¿No? ¿O no? ¿No les ha pasado a ustedes? ¿Ven? Eso es expresión del amor misericordioso. Saber lo que el otro necesita antes que me lo pida. ¿Y esto cómo se sabe? Y por un vínculo de amor que es entrañable. ¿Cómo lo sabían ustedes o lo saben ustedes? Y no sé, no lo pueden explicar, pero lo sentían, lo sabían. ¿Ven? La misericordia es ese amor entrañable. Es un amor misterioso que nos vincula con el otro y nos lo hace conocer y conocer sus necesidades antes que la pidan. También la misericordia tiene esto de la prontitud. Les habrá pasado a ustedes. Vamos al mismo ejemplo. Un hijo llora. Ustedes están viendo el último capítulo de Onur y Sheresade. Fue el otro día. Pero si él estaba llorando, tu hijita estaba llorando, no se levantaban inmediatamente como un resorte e iban a ver qué le pasaba, aunque sea el momento culminante de la novela. La misericordia tiene eso de una prontitud natural. Veo la necesidad y el amor me impulsa desde dentro, como una fuerza interior que yo no puedo detener. Esa es una nota de la misericordia. La misericordia es un amor tan fuerte que surge como fuerza interior que no puedo detener y que me compromete con el otro. Y por otro lado, la misericordia es ese amor que se experimenta como imposible de romper.
La misericordia es ese amor que Dios tiene por nosotros, con el cual Dios nos dice, no puedo no amarte. Acá vamos también al ejemplo de los hijos, que quizás el vínculo que más nos ayuda a entender la misericordia. Los hijos de ustedes, las personas más queridas, podrán hacer los desastres más grandes, pero sin embargo, el amor de una mamá, un papá, seguirá siempre fuerte con ellos. El otro día me contaban una anécdota de unas hermanas religiosas que acompañan a familiares de presos, no me acuerdo en qué localidad, que a veces se encontraban con las mamás en la puerta de los juzgados, cuando llevan a los presos, en camiones donde solamente tienen unas ventanitas hacia abajo que permiten que entre el aire. De repente la mamá en la vereda, tratando de calcular el horario, grita al camión su nombre, el nombre de su hijo: Juan, Juan, acá estoy yo, acá está tu mamá, sabés que te estoy acompañando. Y así lo iba repitiendo en 2 o 3 camioncitos. Entonces la religiosa una vez se acercó y preguntó por qué estaba ahí todo el día, por qué lo hacía. Y la madre le dijo: yo quiero saber, quiero estar segura que mi hijo sepa que yo lo estoy acompañando. ¿Ven? Entonces, ese es el amor misericordioso. A pesar que el otro, uno podría decir, no se lo merece, es difícil decir de un hijo, yo lo sigo amando. ¿Por qué? Porque esta es la nota propia del amor que Dios tiene por nosotros. Muchas veces nosotros no nos merecemos el amor de Dios, porque somos pecadores, infieles, y sin embargo, el amor misericordioso de Dios, ¿qué nos dice? Yo soy tu Padre, te sigo amando, y por eso extiende la mano del perdón. Pero ven que el perdón es el punto final de un proceso previo, donde la misericordia incluye esta fuerza interior, este compromiso natural por el otro, y sobre todo incluye sentimientos de bondad, de cercanía, de ternura, de receptividad, porque el amor misericordioso es el que es capaz de recibir todo lo que el otro necesita. Todo este proceso lleva a la convicción de que no puedo dejar de amarte, y por eso puedo llegar a perdonar. Como el amor no se puede romper, abro el puente del perdón. Pero el perdón es para confirmar que es imposible romper el vínculo del amor. El perdón llega para confirmar este vínculo de amor para siempre, que es el amor que Dios tiene por nosotros. Entonces, fíjense, en la tarea de la pastoral de la salud hay muchos de estos gestos. Nosotros, además, muchas veces nos encontramos con gente que en primer lugar nos es desconocida, pero sin embargo hay un impulso interior en el agente de pastoral de la salud que nos lleva y nos impulsa desde dentro a no dejar solo al que está débil, al que necesita una visita, al que quizá necesita saber que alguien lo quiere y lo ama gratuitamente. La presencia del pastoral de agente de la salud, sobre todo en aquellos casos que nosotros vemos muy dolorosos, de soledad y debilidad, es hacer presente el amor de Dios a través de alguien que le dice y anima al otro a confiar que no está solo, que Dios lo ama y que es alguien en la historia del mundo. Entonces ven, este estilo misericordioso se refleja en un sinnúmero de actitudes. Por eso cuando el Papa nos pide ser misioneros misericordiosos o crecer en un estilo misericordioso, no es simplemente tener como prioridad y vinculación el perdón, sino que implica todo este proceso de un montón de actitudes de cercanía y encuentro que lo que buscan es mostrar que Dios nos ama siempre. Aunque creas que te olvidó, Dios nos ama siempre. ¿Ven? Esta es la tarea de la iglesia. La tarea evangelizadora y misionera de la iglesia es que el otro experimente que Dios es misericordioso. Y lo tiene que hacer a través de un vínculo, el nuestro. Por eso la importancia de la alegría que nos da la fe. ¿Ven?
Si bien el agente de pastoral hay días que estará cansado y triste, cuando comparte la fe, comparte la experiencia más feliz de la propia vida. Entonces esto lo sabrán ustedes, a veces basta estar cerca de los enfermos con una sonrisa consoladora y acompañamiento y de presencia. Bueno, entonces aquí desplegamos un poquito más el estilo misericordioso, ¿no? Es la iniciativa del acto de bondad. La misericordia es bondad pura, pero no hay nada que nos obligue a hacer lo que hacemos por amor. Y es bondad, es amor, es fuerza interior, es favorecer en primer lugar a las demás personas, ponernos siempre en un segundo lugar, el otro siempre es más importante. Es preocuparnos del bien común frente a la autorreferencialidad y al egoísmo que a veces marcan mucho nuestra cultura. Es compasión, sentir y comprender el dolor del otro. Es emoción y es ternura. El Papa habla mucho de ternura, pero como gesto y signo de misericordia. Y es también perdón, porque es todo esto y también es perdón. Entonces basta mirar a Jesús y descubrir qué estilo de vida quiere para nosotros. En esto el Santo Padre nos presenta entonces la necesidad de mirar a Jesús a través de imágenes muy concretas que se dan en la palabra de Dios, sobre todo en las parábolas de la misericordia, que todas intentan reflejar en la enseñanza de Jesús el corazón misericordioso del Padre. Entonces tenemos que ir muchas veces y volver sobre ellas, sobre las parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda extraviada. Vieron que acá es muy lindo porque cuando encuentra la moneda, la mujer salta de alegría, porque encontró la moneda perdida, el tesoro escondido. Y sobre todo, la parábola del padre y el hijo que regresa, la que conocemos como parábola del hijo pródigo. Este es un canto al amor misericordioso, porque el padre de la parábola, fíjense, sabiendo que el hijo, ustedes son conscientes de lo que hizo el hijo, ¿no? Sí. Le sacó la herencia, le dijo, papá, vos todavía no te moriste, pero hagamos de cuenta que te moriste y dame la parte de herencia que me corresponde. Terrible, ¿no? Imagínense ustedes que venga un hijo a reclamarles por adelantado la herencia. Es como decirte, te quiero muerto, te quiero muerta. Se va con la herencia, dilapida todo. Pero cuando el hijo toma conciencia, porque termina dándole de comer a los chanchos, que perdió la dignidad de hijo. Ahí la parábola es muy clara cuando dice que el hijo se dio cuenta que estaba haciendo de cuidador de chanchos. Entonces fíjense, el hijo no pretende volver a casa y que el padre lo ubique otra vez en el lugar de hijo. Al menos espera que el padre lo reciba como jornalero, una cosa intermedia, porque al menos los jornaleros comen y viven lo que yo no puedo. Pero el padre, cuando ve llegar al hijo, con todo esto, ¿ven? Acá hay un montón de condiciones que podrían justificar que el padre no lo quiera más, ¿no? Por todo el listado de desastres que hizo el hijo. Pero ¿qué hace el padre? Se pone en la ventanita todos los días, ¿no? En la puerta de la casa, y de repente un día ve una figurita chiquitita. Se da cuenta que es el hijo, y es el padre el que sale de la casa a buscarlo con un abrazo. ¿Ven? No espera que el hijo llegue, lo sale a buscar con un abrazo. ¿Ven? La parábola del hijo pródigo es el signo más grande del corazón de Dios como corazón misericordioso. Entonces, sobre las parábolas tenemos que volver siempre, y es un pedido del Santo Padre en sus indicaciones pastorales. Encontrar la misericordia en la palabra de Dios. Descubrir y conocer la misericordia en la palabra de Dios. Tiene una frase en la bula de convocatoria muy fuerte el Papa Francisco. Él dice así: para ser capaces de misericordia tenemos que encontrarla, descubrirla y conocerla en la palabra de Dios.
es interesantísimo. Para el Papa Francisco, la palabra de Dios, los evangelios, el encuentro con Jesús en cada uno de los relatos y las enseñanzas, nos hace capaces de misericordia. Nos da una capacidad para ser misericordiosos. Es como si fuera el gimnasio de entrenamiento para ser misericordiosos. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Y sobre todo, en las parábolas de la misericordia. Entonces, ven, si nosotros queremos crecer en misericordia, crecer en nuestra capacidad de ser misericordiosos también, es cierto, lo haremos en el ejercicio del amor, pero el Papa nos dice que hay un lugar que nos capacita más para ser misericordiosos, la palabra de Dios. Porque claro, ahí descubrimos al Jesús cercano, al Jesús compasivo, al Jesús que escucha, al Jesús que se da cuenta de lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Viendo a Jesús y su estilo de vida, esto en oración nos da capacidad de ser más misericordiosos. Entonces, fíjense, esto también es un párrafo de él en esta convocatoria del Año Santo. Pero acá lo dice directamente. La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios como contenido central. Ahora, esta misericordia de Dios no se anuncia solamente dando discursos, como estoy haciendo yo. La misericordia, ¿cómo se transmite y se comparte? Siendo misericordiosos. Es tan fácil o tan difícil, ¿no? Es el gesto de amor misericordioso el que transmite la misericordia de Dios. Por eso la misión de la Iglesia es anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio. Por eso es en la palabra de Dios donde descubrimos la misericordia que nos hace capaces de misericordia, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. Este es el desafío misionero, que la mente y el corazón de toda persona descubre y alcance el amor misericordioso que Dios nos tiene. Y en esto, para él, hay una imagen de lo que es la misión misericordiosa muy clara, que es la de la Virgen María. Este texto es muy lindo y está escrito en el documento programático del Santo Padre, Evangelii Gaudium 286. ¿No? Pero fíjense la confianza del Papa Francisco en el poder y la fuerza de la misericordia, que él lo descubre como modelo en la Virgen María, como modelo de tarea misionera misericordiosa. Nuestra Madre, la Virgen María, es modelo de lo que debe hacer la Iglesia en este tiempo misionero y misericordioso. Y dice el Papa textualmente, ahora entre comillas: María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús con unos pobres pañales y una montaña de ternura. ¿Ven? La fuerza de la misericordia. Una cueva de animales, fría, sucia. Sin embargo, es transformada en casa de Jesús. ¿Por qué? Por los gestos cotidianos, ordinarios y escondidos de una madre convencida del amor. Fíjense, los pañales son signo de misericordia en María. Los pañales. Volvemos a los ejemplos. Cualquiera de ustedes, mamá, sabrá lo que es estar atenta a cambiar los pañales de sus hijos, ¿no? Y hasta a veces cambiarlos, cerrar el último adhesivo y otra vez. Y ni les digo si alguna llegó todavía a los pañales de tela, ¿no? No sé si queda alguna acá. Lavar esos pañales. Pero ¿quién reconocía ese gesto? Era como la obligación de mamá. Hoy los padres modernos también cambian pañales. Pero ven ese gesto escondido de misericordia. Estar atentos y atentas a lo que pasaban sus hijos. Y la ternura. Fíjense, cosas muy accesibles, muy cercanas y cotidianas. Son gestos del amor ordinario de cada día.
cambiar los pañales, la ternura, es lo que hace posible que una realidad hostil sea transformada en un espacio de amor y de presencia de Dios. Porque con la ternura y los pañales, María transforma una cueva de animales y la transforma en casa de Jesús. Entonces, este es el panorama, podríamos decir que esto es interesante, cómo el Espíritu Santo viene suscitando un camino para la Iglesia, que hoy el Papa Francisco lo refleja. Atención, esto no es novedad pura del Papa Francisco, no es que el Papa Francisco es un aerolito que cambió la Iglesia. Porque acá, los del Papa Francisco, podemos encontrar antecedentes en Juan Pablo II. ¿Se acuerdan cuando a partir del año 2000 invitó a toda la Iglesia a vivir una pastoral que esté centrada en el mandamiento del amor? Ven, esto es lo interesante. Si estamos en este punto, es porque el Espíritu Santo viene suscitando e impulsando en la Iglesia un estilo evangelizador y pastoral que hoy tiene una presentación muy singular y atractiva en el Papa Francisco. Pero como es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia, viene soplando de hace tiempo, en un proceso que alcanza ahora su expresión más visible para nosotros en el Papa Francisco. Pero fíjense, si no, esta invitación de Juan Pablo II, cuando empezó el tercer milenio, de proponer un camino centrado en la espiritualidad de comunión, sino es lo que despliega el Papa Francisco al pedirnos una cultura del encuentro que construya la paz. Y el centro de la propuesta pastoral de Juan Pablo II era tener como elemento esencial, como programa pastoral de la Iglesia, el mandamiento del amor. Y la misericordia, ¿qué es? Sino el mandamiento del amor expresado en la vinculación con los demás. Y el modelo de este programa pastoral son las relaciones de las personas de la Trinidad, que son relaciones de amor constantes y para siempre. Por eso el programa pastoral que planteaba Juan Pablo II era este: vivir el mandamiento del amor. Como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Por eso se acordarán algunos que el desafío que nos planteaba Juan Pablo II era hacer de toda actividad pastoral y de todo ámbito eclesial casa y escuela de comunión. La comunión como vinculación en el amor. Entonces fíjense qué interesante, como esto que está dicho como iniciativa en Juan Pablo II, en un proceso de crecimiento y despliegue, alcanza ahora la visibilización en Francisco a través de notas muy concretas. Mandamiento del amor, vivir en comunión, misericordia. Estilo de vida misericordioso, que llevan, como él reclama, una cultura del encuentro que tiene que ir construyendo la paz en el mundo cada vez más. Entonces, este era el programa de Juan Pablo II, ¿no? Promover una espiritualidad de comunión, la importancia del amor y la relación personal del amor de Dios que se refleja en el amor por los demás. Recibir la misericordia de Dios es transparentarla hacia los demás. Sean misericordiosos ustedes como el Padre es misericordioso. Ven que ya en Juan Pablo II podíamos decir que la pastoral de la Iglesia, la fe, se juega en un vínculo personal. Por eso la visita a los enfermos tiene su importancia evangelizadora ahí, en ese vínculo personal, la visita. Ese vínculo que se crea es evangelizador, porque es un vínculo de amor que sostiene, enriquece y fortalece. Juan Pablo II, recordemos que tiene, después de plantear este camino del amor, sufre esta contradicción de la cultura del momento, la caída de las Torres Gemelas y una posible guerra. Pero sin embargo, no fue vencida su fe ni su esperanza pastoral. Benedicto XVI, al hacer la homilía cuando lo beatificaron,
habló de Juan Pablo II como aquel que tenía la fe de un gigante. ¿Ven? Estos males no vencen al Evangelio. El amor es más fuerte, aunque tenga que superar estos obstáculos. Por eso, ante los obstáculos que encontramos al amor, el desafío que planteaba Juan Pablo II era este: el amor debe hacerse presente cada vez más, cada día, a largo plazo, a largo plazo. Es cierto que los frutos no son inmediatos. Y finalmente, para que veamos la unidad de este recorrido que alcanza Francisco, qué lindo es descubrir esta definición que hace de la fe Benedicto XVI. Es maravillosa, porque fíjense cómo él sostiene la fe en un vínculo personal con Jesús, en una experiencia. Esto es lo que uno debe compartir con los demás. ¿Ven? La fe no comienza por el encuentro con una gran idea o por una decisión ética. Sorprende, porque Benedicto siempre fue considerado un gran intelectual, un hombre de la teología. Y fíjense, sin embargo, él nos advierte este camino y esta apertura para vivir la fe. La fe no comienza solamente por el encuentro con una gran idea o por una decisión ética. Comienza en un encuentro con un acontecimiento. Jesús, muerto y resucitado. En el fondo, la fe comienza por el encuentro con una persona, Jesucristo, que da a la vida del que se encuentra con él un nuevo horizonte y una orientación decisiva. Como decíamos al principio, como tantos encuentros personales con las personas que amamos, que dan a nuestra vida un nuevo horizonte y una orientación decisiva. Entonces, esta experiencia personal de encuentro con Cristo y con el amor de Dios es lo que en mí sostiene la fe, y esto es lo que en la tarea evangelizadora se debe compartir y transmitir. Es una experiencia de amor. Por eso el mejor modo de transmitir esta experiencia de amor es en un vínculo personal. Insisto, con los enfermos, la visita. El hecho de este vínculo personal de amor es lo que hace posible que uno pueda compartir esta propia experiencia, que, como decíamos antes, es una experiencia que deja en el corazón un profundo sentimiento de alegría. Por eso el Papa nos pide fundamentalmente que la tarea evangelizadora sea, ante todo, compartir con el otro la alegría que a mí me da la fe. La alegría que a mí me da amar, conocer y seguir a Jesús cada vez más de cerca. Bueno, le pedimos a Dios y a la Virgen que nos acompañen en esta tarea, tomando entonces esta última imagen de nuestra Madre la Virgen María con su ternura y su amor. A ver, la ponemos acá, así rezamos un Ave María y le pedimos su intercesión. Y rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, ruega por nosotros. Bueno, muchas gracias por su atención.